Muy buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy vamos a ver, es el primer video con el cual vamos a iniciar el módulo este fin de semana. En ese sentido, hoy vamos a hablar sobre la unidad uno, lo que vendría a ser la teoría general de las obligaciones. Como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, esta primera unidad tiene por objetivo, más que todo, brindar un conocimiento básico de lo que es justamente las obligaciones como tal. En ese entendido, una conceptualización básica, podríamos dar el origen desde lo que es el derecho romano, sobre las obligaciones, las cuales eran consideradas como un vínculo estrictamente personal. Eh, Acordaba al acreedor poderes específicos sobre la persona del deudor. En ese sentido, el derecho romano o los derechos establecidos por el acreedor tenía bastante parecido sobre el derecho a la propiedad, con la diferencia que este no se ejercía sobre la cosa, sino sobre el deudor. ¿Qué significa todo esto? Que de alguna u otra manera, en esa época en la que se daba la transición de nuevas normativas civiles, establecían que cuando una persona adquiría una deuda y al no poder cumplir o honrar la misma, tenía que pagar incluso, si no era posible de manera pecuniaria, se iba contra la persona del deudor. Es decir, si el acreedor quería, veía la forma de cómo hacerse pago o matándolo, o volviéndolo un esclavo, y esa prestación de servicios se iba a establecer hasta que pague la deuda. En ese entendido, obviamente, si las deudas superaban la vida misma de la persona que era puesta en ese estado de esclavitud, eh, transmitía esa obligación, esa deuda y esa forma de pagar, como era el ser considerado como esclavo, se transmitía o se traspasaba justamente a los hijos. En ese entendido, por eso es que se habla sobre que esa deuda o esa obligación se ejercía más sobre la persona del deudor que sobre sus bienes. Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor era autorizado. ¿Para qué? Para disponer justamente del deudor, haciendo que éste realice trabajos más allá de lo que se permitía. Un concepto clásico, vamos a indicar, que justamente Manuel Osorio nos da dentro de lo que vendría a ser ese término de obligación, el cual indicaba que el deber jurídico normativo establecido debería realizarse o debería omitirse determinando ciertos actos a cuyo incumplimiento justamente por parte del obligado es imputado como consecuencia de una sanción coactiva, es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física organizada, que de alguna u otra manera, si no era posible pagar con un determinado monto de dinero, estaba obligado a pagar justamente con la persona. Esa palabra obligación, que no es otra cosa que una exigencia, en un sentido mucho más extenso, podríamos indicar que implica justamente la idea de sometimiento, sujeción, restricción de la libertad. Recordemos que en la misma medida en que nos encontramos obligados, tenemos la disminución de nuestra libertad. Y eso ocurre particularmente hoy en día, que cuando una persona ha adquirido una obligación, y esa obligación justamente ha sido, ha sido eh, dada, ha sido otorgada por el deudor, es porque ciertas libertades de ciertas disposiciones mm, están restringidas o se restringe el mismo. ¿Qué significa? Si yo me presto un monto de dinero de una entidad financiera porque
existe una necesidad imperiosa o quiero comprarme un bien cuya garantía puede ser ese mismo bien, yo demostrando mi solvencia. Entonces, ya desde el próximo mes que me han desembolsado el dinero, yo me obligo, me restrinjo a disponer un determinado monto de dinero. Entonces, esa pequeña libertad de disposición queda justamente restringida de no poder disponer porque estoy obligado a pagar o honrar una deuda. En ese entendido, en esa misma medida, nos encontramos en que los obligados está disminuida esa libertad. Sin embargo, el significado del término obligación en el derecho civil se la usa con un sentido técnico mucho más estricto. En ese sentido técnico jurídico, la palabra obligación comprende aquellos deberes impuestos por el derecho mismo, que consiste justamente en esas tres obligaciones que fundamentalmente las vamos a ir desarrollando, que es justamente la obligación de dar, de hacer y de no hacer. Algo que realiza la persona, pero es en favor de otra. En consecuencia, debemos tener presente que la obligación exige al menos dos sujetos en el que podemos, que recae esta responsabilidad. Estamos hablando de un sujeto activo, un sujeto pasivo. Una persona con un sujeto activo, entre comillas o entre paréntesis, vamos a indicar que es el acreedor, está sometido al cumplimiento y el que está sometido, perdón, al cumplimiento es justamente el sujeto pasivo, que vendría a ser en este caso el deudor. Cuando hay una reciprocidad en los derechos y obligaciones, se habla de partes que adquieren nombres específicos, sobre todo dentro de un contrato. En un contrato decimos que es voluntad de partes, que quiere decir que existen justamente derechos y obligaciones que se van a ir contraponiendo dentro del mismo documento. Una definición de lo que podríamos decir un poco más específica o un poco más concreta, podríamos indicar que la obligación es una relación jurídica. Cuando hablamos de esa relación jurídica es lo que vincula al sujeto activo con el sujeto pasivo. ¿En virtud a qué? A que el sujeto llamado acreedor está facultado por la norma legal para exigir al otro sujeto que es considerado el deudor el cumplimiento de una prestación o la abstenciones patrimoniales valorables. ¿Qué quiere decir? Que se le restringe el derecho al deudor de poder disponer de aquellos bienes que en alguna oportunidad se ha dado como garantía. En ese entendido, la base de la obligación no es otra cosa que el interés que tiene el acreedor en el cumplimiento de la prestación. Ese interés es lo que el ordenamiento jurídico protege. De ahí que de la obligación resulte como una relación entre dos patrimonios, ya que el interés que tiene el acreedor tendrá que ser satisfecho por el deudor. En última instancia, por una transferencia de valores que saldarán, que podrán salir del patrimonio del deudor y que ingresarán justamente al del acreedor. Es decir, que si de alguna u otra manera al existir una deuda pecuniaria, el deudor está obligado a cumplir la misma. Si no es posible eh, pagando en su integridad de la misma forma en que se dio el crédito o el préstamo, el deudor estaría obligado a pagar con su propio patrimonio en favor de quién, de ese acreedor. Entonces, de lo que estamos hablando justamente es justamente de aquella relación pecuniaria que existe entre los hombres según una relación de obligación. Comúnmente, o vamos a hacer un poco más claro, ¿no? En todo momento los hombres crean obligaciones. Son los actos más comunes y ordinarios que se dan dentro de lo que es el cotidiano vivir. ¿A través de qué? A través de vínculos jurídicos traducidos en contratos, los mismos que estos van a ir generando obligaciones. Es en ese entendido que el hombre, en su cotidiano vivir, genera muchas obligaciones que le permiten subsistir y que puedan, de alguna u otra manera, desenvolverse en el medio. Ahora, las obligaciones siempre se dan, siempre hay un sujeto activo y siempre hay un sujeto pasivo.
Y cuando hablamos de ese cotidiano vivir, nos referimos justamente a que ustedes, de alguna u otra manera, ah, al tener algo, al crear o constituir un patrimonio o un bien, están también obligados y tienen la responsabilidad de cumplir con esas deudas, cumplir con esas obligaciones. Si yo adquiero un bien inmueble y lo registro a mi nombre, bueno, ese registro que va a estar a mi nombre justamente tiene una obligación. ¿Ante quién? Ante el municipio. ¿Por qué? Porque sobre ese bien recae una deuda tributaria. Yo como sujeto pasivo estoy obligado a cumplir esa obligación. Hay servicios que prestan instituciones. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda también vivir y convivir con esos servicios que le brindan, agua o luz. Entonces, yo como ciudadano, como persona que tengo un bien inmueble y que me prestan ese servicio, estoy obligado a cumplir con esa obligación, que es parte de ese cotidiano vivir. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando justamente de que todos esos acuerdos, esas obligaciones son parte inherente del ser humano. Es por eso que así el tratadista Ascoli decía, ¿no? El derecho de las obligaciones es el cotidiano comercio de la vida. Por ende, todos aquellos que tengan derechos o crean tener un derecho también van generando obligaciones a lo largo de su vida. Es decir, si yo tengo un patrimonio que es registrado a través de un derecho real, ese mismo derecho real se convierte en un derecho de obligaciones y es parte de la vida, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de esas pequeñas definiciones que vamos a ir estableciendo a lo largo del módulo concerniente a lo que es la materia de obligaciones. Luego tenemos lo que vendría a ser justamente eh, eh, el poder definir claramente qué vendría a ser una obligación. Y vamos a indicar justamente que la obligación, como dice Ruggieri, y está en la lámina, dice, es la relación jurídica en virtud del cual una persona deudor que debe una determinada prestación a otra llamada acreedor que tiene la facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacerla. El acreedor de alguna u otra manera va a obligar justamente a su deudor a que cumpla con la obligación, que tenga que satisfacer la necesidad. Si no lo hace de manera efectiva o en especie, podría hacerlo en equivalencia. ¿A qué me refiero con ese término? Eh, Equivalencia. Que si no se puede honrar la deuda cumpliendo de la misma forma en cómo nació, puedo optar por un bien o pagar de una manera diferente a la debida. Obviamente va a existir o tiene que existir el acuerdo de voluntades para que el acreedor acepte, se le pague o se honre la deuda de una manera diferente. En ese entendido, si es así y es la única forma en que el deudor pueda cumplir con la obligación, bueno, el acreedor estaría obligado a recibirla. Caso contrario, el deudor puede iniciar procesos legales que le permitan cumplir con la obligación ante la negativa del acreedor de poder recibir justamente el pago de esa deuda, pero lo hace de una manera distinta. Dentro de lo que son las partes que intervienen dentro de las obligaciones, ya las hemos identificado claramente. Un acreedor y un deudor, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Uno quien va a exigir que se cumpla con el crédito, o es decir, con la deuda y se pague la misma, y otro que se obliga a un resultado final, que es justamente el poder pagar o cumplir con la obligación de vida. Entonces, estamos hablando justamente de esos efectos fundamentales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que tienen las obligaciones? Vamos a hablar de ciertas características que son parte fundamental. Y voy a citarlas. Dice, la obligación es un vínculo de derecho en virtud del cual el deudor está sujeto a cumplir una prestación. Estas obligaciones van a ir acompañadas de medidas coactivas. Es decir, que de alguna u otra manera, lo que vaya
a desenvolverse a lo largo de lo que es el pago de la deuda o hasta que se vaya a cumplir con el pago de la deuda, si el deudor no cumple con la misma, el acreedor tiene todas las facultades que la ley le concede para poder imponer ciertas medidas coactivas que hagan posible de que el deudor cumpla con la obligación, obligándolo a pagar. Por ende, el acreedor va a recurrir ante una autoridad competente, que en este caso podría ser un juez civil comercial, en el que de alguna u otra manera esta autoridad judicial le va a permitir justamente al acreedor eh, pueda satisfacer ese derecho que tiene justamente el pago de una deuda, imponiéndole ciertas medidas coactivas. Una de ellas, el embargo, otra podría ser el secuestro, otra podría ser una anotación preventiva, otra podría ser justamente que de alguna u otra manera ante una institución como la autoridad del sistema financiero se ordene a través de un oficio pueda retener los fondos de aquella persona que es el deudor hasta el monto de cubrir la deuda, o por lo menos una parte de ella. Entonces, son estas medidas coactivas que van a asegurar el cumplimiento de la obligación. Toda obligación presenta un aspecto activo, el poder exigir una obligación, y un aspecto pasivo, el deber de dar, hacer o no hacer. En ese entendido, que es fundamental, que el acreedor pueda solicitarle al deudor cumpla con la obligación según lo acordado, o el deudor pueda cumplir su obligación según su posibilidad. En ese entendido, ambas partes tendrán que sentarse, conciliar y llegar a un acuerdo en cómo van a recibir o cómo se va a hacer efectivo el pago de esa deuda. Por último, la obligación es un derecho de naturaleza pecuniaria, es decir, que se puede calcular en dinero. Toda deuda tiene que tener un monto, un avalúo, una forma de satisfacer al acreedor, pero que de alguna u otra manera esa satisfacción pueda ser a través del cumplimiento, a través del pago o dentro de la posibilidad del deudor, pagando de una manera diferente. ¿No es cierto? Ahora, dentro de lo que son los elementos de la obligación, han sido objeto de diferentes análisis, pero no siempre hubo un acuerdo acerca de el número de ellos. Pueden apreciarse elementos tanto intrínsecos como extrínsecos. El intrínseco vamos a hablar que es algo más subjetivo, que integran justamente esas obligaciones y que tales fuentes o tales sanciones o tales efectos ah, no van a conseguir o no van a integrar justamente el poder hacer efectivo el pago de una deuda. Dentro de esos elementos fundamentales están justamente un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Dentro de ese elemento subjetivo de la obligación se encuentran justamente los sujetos, ¿no es cierto? Claramente identificados. Y que para poder ser parte de este elemento subjetivo, es decir, ser sujetos activos, sujeto pasivo, tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de esos requisitos podríamos decir que es que tiene que tener capacidad suficiente para poder adquirir o contraer una obligación. Dos, tienen que ser distintos, diferentes, es decir, que nazca o se constituya de manera primigenia a través de dos sujetos, es decir, un sujeto activo y un sujeto pasivo, independientemente qué vínculos tengan estos sujetos. Entonces, tienen que ser distintos. Por último, ser determinado o determinable, que de algún que dentro de los acuerdos o convenios que vayan a nacer entre los sujetos, se determine claramente a cuánto asciende la deuda. Si es una suma que puede ser líquida y que al mismo tiempo puede ser exigible. En ese entendido,
todas aquellas deudas tienen que ser claramente determinadas, establecidas dentro de un documento e indicar a cuánto asciende el capital, cuánto es justamente, vamos a determinar el interés que se va a cobrar, que va a cobrar el acreedor por el simple hecho de haber prestado un monto de dinero. Tengo que generar una utilidad, una ganancia, y esa utilidad y esa ganancia también tiene que estar, perdón, claramente determinada en el contrato. Es decir, establecer cuáles son los intereses que la ley permite al acreedor, que es una persona particular, otorgar en calidad de préstamo un monto determinado a aquel que es justamente el, el deudor. En ese entendido, ese sujeto activo es el titular de derechos subjetivos de crédito o derechos de la obligación, y se llama acreedor porque hay esa existencia de un deber de prestación a cargo justamente del deudor, donde da origen de manera simultánea a un sujeto titular que ha de recibir justamente aquella prestación y que tiene el poder, la facultad de exigirla de manera coactiva, que quiere decir obligatoria. No vamos a utilizar el término la fuerza, ¿no? Pero de manera obligatoria estaría el sujeto pasivo del deudor en honrar y en cumplir justamente esa deuda. Lo ideal, lo correcto, lo adecuado es que se conozca de manera anticipada cuál es la persona del acreedor y cuál es el deudor. Deben ser necesariamente personas distintas entre sí. Nadie puede ser acreedor ni deudor de sí mismo. Cuando tal situación ocurre, la obligación se extinguiría por simplemente un modo de extinguirla, que es la confusión. Entonces, estamos identificando a aquellos que son sujetos justamente intervinientes dentro de este, esta identificación de personas que van a participar o son partícipes o protagonistas de un acuerdo de voluntades como es la obligación. También dentro de los elementos existen los elementos reales y los elementos personales, que son inherentes propios de estos protagonistas como el deudor y el acreedor. ¿Por qué? Porque eso tiene un elemento real, simple y llanamente porque al otorgarse un crédito, el mismo acreedor, para asegurarse que su deudor cumpla, este le exigirá una garantía, un bien presente o futuro con el cual vaya a honrar la deuda. Si es un bien presente, bueno, se determinará o se establecerá claramente cuál es el bien que va a servir como garantía para el cumplimiento de la obligación en caso, vamos a ponerlo así, que el deudor incumple. Entonces, ese es el elemento real. Y obviamente la utilidad o la ganancia que vaya a recibir el acreedor fruto del crédito otorgado. Los elementos formales. Este elemento es muy importante. ¿En qué sentido? En que para poder establecer justamente ciertas condiciones para la elaboración de un contrato, el elemento formal juega un papel importante, en el sentido de que eh, todos y cada uno de los que van a participar en un contrato, hay que darle la solemnidad y el formalismo que ese documento, ese acuerdo de voluntades merece. Si estamos hablando de un contrato de préstamo cuya garantía es un bien inmueble, por ende es una garantía hipotecaria, y desde un comienzo estamos indicando que es una garantía hipotecaria, ese documento tiene que ser elevado a escritura pública, que es justamente lo que corresponde. En el sentido de que ese documento que es elevado a escritura pública va a tener que estar registrado en derechos reales, porque se tiene que grabar ese crédito para beneficio, para asegurar que el deudor no va a disponer libremente de un bien que sirve como garantía. Y que aquella persona que en sus momentos, claro que al haber ciertas condiciones como aceptar comprar un bien inmueble, el mismo que ha sido dado en garantía,
y en la buena fe del comprador dice, yo como es necesario que se libere la casa, voy a pagar la deuda y de ese pago de esa deuda voy a ir a restar el monto fruto de la compra y venta que había acordado el vendedor o comprador y entre paréntesis acreedor y deudor. Entonces, ahí es donde va dirigido ese formalismo que se requiere que el mismo, al ingresar a derechos reales, tenga que ser elevado a escritura pública. Diferente es un contrato, un documento privado de préstamo de dinero, donde no hay una garantía específica, donde de alguna u otra manera el deudor dice que pretende o cree que va a pagar la deuda y va a garantizar la misma con todos aquellos bienes que tenga en ese momento o los que vaya a constituir de manera futura. Entonces, ahí amerita simplemente un documento, este documento privadito, que tenga por lo menos el reconocimiento de firmas, que el notario dé fe a las firmas. Pero en algunos casos, por quienes son parte del crédito, no llegan a esa instancia de reconocimiento de firmas, no van ante un notario, se queda como un documento privado entre las partes. Pero cuando aquel deudor no cumple o honra su deuda, eh, él sabe de que ese documento eh, no tiene ese formalismo, por ende no será valorado de una mejor manera ante una autoridad judicial en caso de que el acreedor quiera iniciar un proceso ejecutivo, valiéndose del documento, del contrato que vincula al sujeto activo con el pasivo. Entonces, y es pasible a observaciones. En ese entendido, preliminarmente o previamente, para evitar esos pequeños inconvenientes, el acreedor tendría que iniciar un proceso de reconocimiento judicial de firmas, una medida preparatoria de demanda. Pero vamos a ser honestos, todos estos actos, aunque son necesarios, por cómo nació el crédito y de la forma en cómo se acordó, eh, tiene un costo. ¿Mm? Y hay que ver si realmente el monto del crédito a recuperar eh, va a ser superior al gasto que yo voy a tener para recuperar el mismo. Es decir, tengo que pensar muy bien el costo-beneficio de exigir el cumplimiento de una obligación cuando me va a erogar un gasto adicional o voy a gastar más en abogados o en gastos procesales, más es el gasto que el derecho que pueda recibir, ¿no? Que es la devolución de un préstamo. Entonces, ese es un elemento fundamental, el cual ya lo estamos identificando de manera clara. Luego tenemos lo que vendría a ser ese elemento fundamental, ¿no? Que es justamente ir identificando. Y hay algún elemento, el elemento personal, yo sé que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, pero hay otra tercera persona que es partícipe, es protagonista, es parte fundamental, que es justamente el garante. Y este garante puede llegar a ser un garante solidario como un garante mancomunado. Cuando hablamos de un garante solidario, quiere decir de que ante la insolvencia de uno de los deudores, el resto estaría obligado a cubrir esa cuota, esa porción, ¿no es cierto?, de manera solidaria. Amén de que vaya a realizar actos de repetición ante el deudor, claro que sí, pero vamos a indicar que en este caso un garante solidario es aquel que va a cumplir o va a pagar en vez del deudor titular cuando éste se encuentre insolvente. Entonces, de manera solidaria estaría obligado a honrar esa deuda, de manera total o de manera parcial. Y por último tenemos el garante mancomunado, que en este caso un garante mancomunado no es lo mismo que un solidario. ¿Por qué? Porque el garante mancomunado no va a pagar, en caso de insolvencia del deudor, no va a pagar esa cuotita que corresponde. No está obligado a hacerlo. Yo voy a pagar el monto que a mí me corresponde. Si la deuda, un ejemplo, ¿no? Para que se entienda, si de alguna u otra manera se ha otorgado un crédito a una cantidad X de personas, es decir, un crédito múltiple, colectivo, entonces cada uno de esos que han sacado de manera conjunta un crédito, cada uno está obligado a pagar la cuota que le corresponde.
y el otro codeudor no está obligado a pagar, como es el garante solidario, a pagar la deuda de una tercera persona. El garante mancomunado va a pagar a la cuota que le corresponde sin la obligación de pagar. Entonces, estos sujetos o este elemento personal es parte fundamental de la obligación. El elemento real, que es lo que decíamos, son aquellas obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Vamos a explicar qué es una obligación de dar. Una obligación de dar es aquella que va a cumplir con el pago de la deuda, haciéndolo de manera efectiva. Me presté dinero, X monto, devuelvo dinero. Entonces, esa es una obligación de dar. Una obligación de hacer es cuando una persona no ha honrado su deuda porque es bajo ciertas circunstancias ajenas a la voluntad del deudor. Por ende, el acreedor, a sabiendas de que el deudor tiene alguna capacidad, habilidad, profesión u ocupación, podría solicitarle un asesoramiento, podría contratar sus servicios o la prestación de servicios y llegar a un acuerdo de que ese contrato de prestación de servicios, el pago podría ser compensado dentro de la deuda. Un ejemplo mucho más claro. Yo me presto de Juan un X monto de dinero, al pasar el tiempo, eh, me pide a mí, de alguna u otra manera, que le brinde una ayuda o colaboración. Entonces yo puedo llegar a un acuerdo de que si yo te brindo esa prestación de servicios, por mis servicios vayamos disminuyendo la deuda. Entonces, esa es una obligación de hacer. Y por último, tenemos una obligación de no hacer. La obligación de no hacer es el fiel cumplimiento de la obligación a que yo me restrinja a realizar ciertos actos. En ese entendido, ¿qué significa? Que si, si en un contrato de arrendamiento se ha establecido condiciones o cláusulas claras y específicas de que el arrendatario está prohibido de realizar ciertos actos como el subalquilar, como introducir ciertas sustancias dentro del terreno, entonces estaríamos hablando de que la ley me dice no realices estos actos porque estarías incurriendo en alguna ilegalidad o en algún delito. Por ende, se te pide a ti cumplir la ley. No realices estos actos, es una obligación de no hacer, pero es porque la ley así lo establece, ¿no es cierto? El elemento formal, vuelvo y repito, son las obligaciones exigibles o los formalismos exigibles suficientes y necesarios para darle solemnidades a los acuerdos o voluntades que tengan las partes. Dentro de lo que es esta clasificación importante de lo que son las obligaciones, las vamos a ir identificando una por una. Citaremos las clases de obligaciones más importantes. Entre ellas tenemos la clasificación de obligaciones fundada en las fuentes. Está la clasificación de obligaciones fundadas sobre el objeto de las obligaciones. Tenemos también lo que vendría a ser esa clasificación fundada en el vínculo jurídico, como también aquellas que están fundadas sobre sujetos que van a intervenir o la que está fundada sobre ciertas modalidades. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a empezar con la primera clasificación. Cuando hablamos de esas clasificaciones nos referimos a cuatro, que estas obligaciones fundadas sobre las fuentes, que es justamente las obligaciones contractuales, cuasi contractuales, delictuales y cuasi delictuales. Cuando hablamos de obligaciones contractuales nos referimos a que es el modo más perfecto, más adecuado justamente de que las partes puedan cumplir ciertas obligaciones. Es decir, un contrato me obliga a mí a cumplir dentro de lo que es mi participación como sujeto eh, activo, como acreedor. Entonces yo tengo que esperar a que mi deudor cumpla con el pago, pero no puedo exigirle si hemos acordado que le presto dinero a 6 meses plazo, no puedo yo cobrarle al mes siguiente me devuelva todo el dinero porque no ha habido o no hay justamente salvedades o excepciones dentro de un contrato y que no se hayan establecido en su momento.
Entonces, la mejor forma o la forma perfecta es justamente a través de un contrato, el poder identificar los sujetos, cuál es el crédito, cuál es el plazo y de qué manera se va a pagar y se va a cumplir con la obligación. Entonces, es una obligación contractual. Cuando hablamos de obligaciones cuasi contractuales, indican que hay ciertos hechos puramente voluntarios los que resulta obligado su autor para que pueda honrar su deuda con un tercero. En ese entendido, cuando hay una tercera persona en disputa dentro de una obligación o dentro de algún tipo de acto jurídico, entonces estas terceras personas estarían vinculándose a través de tipo cuasi contratos en honrar o en cumplir justamente esas obligaciones. Luego tenemos las obligaciones delictuales, donde la víctima puede solicitar la reparación del daño, que eso es correcto y adecuado. Ante la comisión de un delito y hubiese algún daño físico o psicológico en la humanidad de alguien, entonces aquel que realizó ese acto delictual de manera intempestuosa o no hubo la intencionalidad de querer realizar un acto delictivo y que al final de cuentas llegó a darse, yo estoy obligado a cumplir con la reparación de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Y es ahí donde entran estas obligaciones cuasi contractuales, que justamente esa mala intención que causa un perjuicio en cuanto a lo que es el reparar el daño, es justamente es de que desde el momento que haya algún tipo de actos jurídicos que son contrarios a la norma o que han cometido algún tipo de delito menor, igual tiene una obligación de resarcir ese daño, reparar el daño. Y en las obligaciones, la reparación del daño tiene que ser solicitada por la parte interesada. Y será una autoridad judicial quien en su debido momento ordenará la reparación del daño, el pago de eh, eh, de esos daños ocasionados por el no pago de la deuda, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de esta primera clasificación. La segunda clasificación es justamente la clasificación fundada sobre el objeto de las obligaciones, que aunque ya lo hemos identificado, esas obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, ¿no? Entonces, es importante justamente que dentro de las obligaciones de dar, el deudor honre su deuda, pague su deuda a quien corresponda, a quien él cree que es el acreedor y a quien él estaría obligado a honrar la misma. La segunda obligación son obligaciones de hacer, que es justamente acuerdos o compromisos de justamente prestación de servicios. Con mis servicios estoy seguro que puedo honrar o puedo pagar justamente la deuda. Y por último tenemos esas obligaciones de no hacer. Son aquellas donde el deudor se haya obligado, restringido a realizar ciertos actos porque la ley manda y ordena que yo me abstenga de realizar ciertos actos. Entonces, esa vendría a ser una obligación importante de no hacer. Luego tenemos lo que vendría a ser la clasificación de las obligaciones fundadas sobre los sujetos que intervienen. Pueden haber sujetos únicos, múltiples o tipos de sujetos múltiples. Cuando hablamos de sujetos únicos, es justamente la intervención del cumplimiento de una obligación, una promesa dada, pero lo hago de manera unilateral. ¿Por qué? Porque la ley incluso me faculta a mí de realizar esos actos unilaterales. Un ejemplo, como establece ahí, la donación. Yo dono parte de mi patrimonio que está dentro de esa libre disposición, dono un patrimonio X en favor de una institución. Y esa donación la hago de manera individual. Por eso se dice de sujeto único. Cuando hablamos de sujeto múltiple, ahí es donde nos referimos que existen más de dos sujetos, ¿ah? En los cuales van a ser partícipes dentro de un acuerdo y el perfeccionamiento de un acuerdo. En un contrato de compra y venta existen dos sujetos, un comprador y un vendedor. ¿Ah? Ambos tienen obligaciones, pero ambos también tienen derechos establecidos. Entonces, esos son de sujeto múltiple. Ahora, los tipos de sujetos múltiples.
Tenemos los personales, los solidarios y los mancomunados. Cuando hablamos de tipos de sujetos múltiples, nos referimos a que el deudor está obligado a cancelar primero y después el fiador en caso de incumplimiento por parte del titular. Es decir, ya existen acuerdos donde se establece de que se va a honrar la deuda, se va a cancelar aquel que registre primero. El que ha registrado primero tendrá la posibilidad de exigir el pago, ¿no es cierto? Luego tenemos las solidarias. El acreedor puede reclamar al deudor principal o al fiador solidario. Es decir, de alguna u otra manera, si no tengo al deudor titular quien vaya a cumplir con la obligación, tengo al garante. Y como son varios garantes y son solidarios, ante la insolvencia de alguno de ellos, todos los codeudores solidarios estarían obligados a pagar esa cuotita que uno de los socios no pudo hacer, por X o Z motivo. Entonces ahí existe esa solidaridad. Y la mancomunidad es justamente el garante que responde junto al deudor pagando a prorratas, es decir, pagando la deuda en montos ya establecidos, en cuotas, ¿no es cierto? Entonces, quien tiene la cuota para pagar, él es el único responsable de pagar ese monto que le corresponde. Pero no estoy obligado a entregar ese derecho a otras personas cuando no tengo un vínculo jurídico con esas terceras personas. Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con lo que establece justamente esta obligación fundada en los sujetos. Luego viene la obligación fundada sobre el vínculo jurídico. Y esta obligación fundada sobre el vínculo jurídico es aquella que tiene justamente el cual se puede imponer medidas coercitivas, ¿ah? Con la finalidad de que el deudor cumpla con su obligación, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de ese tipo de obligación. Tenemos las obligaciones naturales. Estas obligaciones naturales son las que se han ido dando, pero no son obligaciones constituidas o creadas de manera legal, sino que han sido constituidas y creadas eh, porque hay algo que me obliga a mí, una deuda de honor, en pagarlo, una deuda de juego. He apostado eh, un bien inmueble, por ende, si no cumplo con esa obligación, ¿creen ustedes de que si la deuda proviene de una apuesta, hay como solicitar el pago ante una autoridad competente? Yo lo veo un poco complicado, un poco difícil, en que se tengan que cumplir ciertas deudas que nacen justamente de juegos de azar. Entonces, estaríamos viendo sobre ciertas obligaciones naturales que por voluntad propia del deudor, que dice o indica que son deudas de honor, entonces yo me haría obligado a cumplir. ¿Por qué? Tengo palabra, yo dije que iba a pagar en caso de que la apuesta no vaya a favor del deudor. Entonces, esas son obligaciones simplemente naturales. Por último, tenemos, de acuerdo a esa clasificación de las obligaciones fundadas sobre la modalidad. ¿Qué quiere decir? Estas obligaciones podrían llegar a ser puras o simples. Cuando hablamos de esas obligaciones puras o simples, justamente nos referimos a la existencia de una parte llamada acreedor formando por uno o por varios acreedores y a la inversa, que puede haber un deudor y varios acreedores o varios deudores y un solo acreedor. Entonces, dependiendo la cantidad de participantes o protagonistas dentro de una obligación, se verá justamente quién ejerce un mejor derecho sobre el otro. Luego vienen las obligaciones condicionales, y aquí nacen dos figuras que son, no solamente se ven obligaciones, lo van a ver en sucesiones, lo van a ver o lo han debido ver en derechos reales, que son la condición suspensiva o la condición resolutoria. Cuando es la condición suspensiva es aquella que retarda la eficacia de la obligación y suspende la adquisición durante un tiempo que dure esa incertidumbre. Es decir, eh, yo prometo a una persona X de que si me cumple o cumple con el reto que le estoy dando o le estoy otorgando, voy a compensar o voy a pagar.
Si yo le digo a mi hijo, si tú sales profesional antes de los 5 años, te voy a regalar una casa. Entonces, la condición se va a cumplir siempre y cuando él egrese en el tiempo establecido. ¿Ah? Esa condición va a quedar suspendida hasta que alguien cumpla esa obligación, que es justamente aquel que ha aceptado esa oferta. Entonces, si cumple esto, yo como padre estaría obligado a honrar la deuda. Pero si mi hijo no cumple, lastimosamente esa condición se extingue, se acaba. ¿No es cierto? Luego vienen las condiciones resolutorias. Es aquella que no impide justamente la eficacia de la obligación, pues entra en vigor justamente de manera inmediata, pero provocará si se verifica la resolución o pérdida. Esta condición resolutiva se da normalmente, en un ejemplo, en un contrato de arrendamiento, siempre hay una cláusula de resolución, que en caso de que incumpla el inquilino o el arrendatario o incumpla el propietario, al solo incumplimiento, justamente se resolverá el contrato por el incumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, esa condición tendrá que cumplirse, ¿no es cierto? Esa condición resolutoria. Por último, tenemos lo que es la obligación a plazo y a cargo. Estas obligaciones a término o a plazo son aquellas en las partes han estipulado un día a partir de la cual la obligación comenzará a producir ciertos efectos o cuando dejará de producirlos. Es decir, hay un tiempo y un plazo establecido en el que la condición tiene que esperarse. El acreedor, si otorga un crédito, él tiene que esperar un tiempo para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Si mi deudor viene y me dice, quiero prestarme plata y le voy a pagar dentro de 6 meses, entonces yo tengo que esperar ese término, ese tiempo para poder recién exigir el cumplimiento de la obligación. Hasta entonces el deudor está en la libertad de realizar cualquier acto hasta el momento en que él tenga que pagar la deuda. Y por último, la obligación es a cargo, cuando exige el cumplimiento de una obligación excepcional al adquiriente de un derecho. Ejemplo, se dona un terreno siempre y cuando ese terreno se construya un bien inmueble que favorezca a algún tipo de sociedad, asociación, o hacer una escuelita, o hacer una cancha. Entonces, la obligación a cargo es justamente aquella donde el cumplimiento de esa obligación de manera excepcional eh, podrá tener que realizarse. Si yo me quiero beneficiar de algo, yo estoy obligado a, ante ese pedido de que me está otorgando, me está regalando, me está donando un bien, cumplir esa última voluntad, que es de que del 100% del terreno que tengo, un 20% sea donado. ¿No es cierto? Entonces, esas son esas condiciones a cargo. Eh, de alguna u otra manera, estas obligaciones son muy importantes. Son muy importantes en el sentido de que se pueda figurar justamente, pueda figurar ciertos actos fundamentales y que el deudor estaría obligado a cumplir. Como segunda unidad tenemos los efectos de las obligaciones. En ese entendido, esos efectos de las obligaciones tienen un punto fundamental. ¿A qué me refiero? Que como una parte introductoria, podríamos decir que el incumplimiento de la obligación, eh, el simple hecho de no cumplir ese deber jurídico de cumplimiento es un hecho que van a ser un conflicto entre el acreedor y el deudor. ¿Ah? Y de alguna u otra manera el deudor va a tener que brindar algún tipo de solución al problema que van a ser el simple hecho de que no pueda cumplir con la obligación. ¿No es cierto? Entonces hay que determinar primordialmente eh, si dicho incumplimiento es responsabilidad o no del deudor. ¿Por qué? Porque hay que ser claros. Evidentemente, hay incumplimiento cuando el deudor no paga. Ahí hay un incumplimiento claro. Pero ¿qué pasa si a la inversa es el deudor quien no quiere recibir el pago? Por cualquier motivo, cualquier excusa que pueda dar, él
no acepta que le pague, que el deudor le pague. Él espera que el deudor realice ciertos actos que él crea que son suficientes para recién poder cumplir con la obligación. Dentro de lo que es nuestro sistema de responsabilidad vigente, en virtud de lo que establece justamente el artículo 339 del Código Civil, el deudor no es responsable del incumplimiento si logra probar justamente que la imposibilidad de poder ejecutar el pago o el cumplimiento de la obligación o la prestación debida es a consecuencia o a causa de que el acreedor no quiera recibir el pago. La dificultad radica en la inexistencia de una noción legal que permita justamente el cómo obligar al acreedor a recibir un bien, aunque de manera mucho más simple o sencilla, podríamos hablar justamente de que ante la negativa se tenga que honrar una deuda, ¿no? Y si no quiere el acreedor recibir la deuda, bueno, será la autoridad judicial quien ordene que va a aceptar el pagar de una manera diferente a la debida y de que si quiere el acreedor, cuando él desee, pueda pasar por el juzgado a recibir el bien que ha sido otorgado como parte de pago, como forma de pago, aunque no se haya acordado el pago de una manera diferente. Entonces, ahí estamos hablando justamente sobre ese efecto de las obligaciones. Eh, Dentro de lo que es el Código Civil boliviano vigente, ¿no es cierto? Tiene como modelo principal justamente al Código Civil italiano, habiendo tomado su sistemática y su preponderancia cantidad de reglas, entre las cuales se encuentran el mismo artículo 339. Eh, Prácticamente tiene la misma redacción. ¿Qué quiere decir? Voy a dar lectura al artículo 339 y dice, el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, ¿no es cierto? En ese entendido, el cual se va a ejecutar la prestación por una causa que no le es imputada. Y el Código Civil italiano eh, hace justamente una clara mención de lo que es, o mejor dicho, al revés, el Código Civil boliviano hace una clara mención de lo que establece el Código italiano en un tiempo determinado. Por ese motivo, justamente para lograr el propósito del presente, de la presente unidad o del tema, ¿ah? Lo que se quiere es justamente precisar el significado de la expresión normativa de imposibilidad de ejecutar justamente la prestación, pero esa causa imputable de quién, del acreedor. Dentro de lo que es justamente esta parte fundamental, algunas clasificaciones de interés que están establecidas establecen o se desarrollan ciertos intereses relativos a los bienes y ciertas obligaciones que son necesarias para que pueda existir una cabal comprensión de lo que vendría a ser la temática de una propuesta de pagar de una manera diferente a la debida. ¿No es cierto? Vamos. Eh, Fundamento legal. Dentro de él existen dos fundamentos legales, el cumplimiento de la obligación que puede ser en especie o como puede ser en equivalencia. ¿Ah? Y es cuando el deudor ejecuta una prestación tal cual había asumido. En el Código Civil utiliza el vocablo exacto, es decir, el cumplimiento en especie no es de que voy a pagar de una manera diferente, no, el cumplimiento en especie es el pago de manera directa de un monto determinado, así como adquirir la deuda a través de un pago de un monto determinado, así tengo que cumplir y tengo que devolver. Ese es el cumplimiento en especie. En contraposición tenemos el cumplimiento por equivalencia. Y ese cumplimiento por equivalencia no es otra cosa que el deudor también pueda cumplir de una manera diferente a la debida, sustituyendo la prestación originalmente pactada o acordada por otra. Si no tengo para pagar en efectivo, puedo ofrecerle a mi acreedor pagarle con un vehículo cuyo valor supera la deuda. ¿Ah?
o un bien inmueble, un lote de terreno ubicado en un buen lugar de la ciudad donde pueda ser utilizado para honrar la deuda y que el mismo acreedor pueda aceptarla. Por ende, la definición de lo que es el pago es el cumplimiento efectivo de una obligación, la prestación de la cosa o del hecho debido que se sujeta justamente en la atención de extinguir una ya preexistente. Por ende, los requisitos del pago son los siguientes. Elemento esencial del pago, que es la manifestación de la voluntad de quien lo hace y el objeto físico y jurídicamente posible. De la prestación del dar, hacer y no hacer, está el elemento de validez de pago, que es la capacidad que tienen justamente las partes tras la ausencia de vicios de la voluntad de la misma o del mismo documento o el acto jurídico, y la licitud de la prestación o de la abstención que vaya a realizarse. Y dentro de los elementos específicos tenemos dos que son tres que son importantes, que es justamente la existencia de una deuda, la intervención de un solvens y la existencia de un accidente. ¿Qué quiere decir la existencia de una deuda? Todo pago, toda deuda que vayan a hacer, es obviamente, o todo acuerdo que vayan a ser fruto de un contrato de préstamo, da lugar a la existencia o el nacimiento de una deuda. Por ende, cuando una persona quiere otorgar un crédito, y esto va dirigido a la intervención del solvent, cuando una persona quiere honrar una deuda, esa deuda que se va a honrar es justamente eh, sabiendo y teniendo la certeza y la seguridad que el deudor tiene la solvencia suficiente para pagar la deuda. No basta con la garantía. Si yo me quiero prestar dinero de una entidad financiera cuyo fin es comprarme una casa, bueno, la entidad financiera se va a asegurar que antes de otorgar el crédito yo tenga la solvencia suficiente para honrar esa deuda. Si no tengo la capacidad suficiente de honrar esa deuda, no me van a extender el crédito que yo estoy solicitando. Y por último viene la existencia de un accidente. Y esto es cuando normalmente el pago debe hacerse al acreedor o a un representante legítimo, pero efectuarse por un tercero, si así se hubiese consentido, concordado con lo que establece el artículo 297 y 298, que es justamente la existencia de terceras personas que van a recibir el pago o van a realizar el pago. ¿Por qué? Porque aunque no son los titulares, de alguna u otra manera tienen esa responsabilidad de cobrar o de pagar. Pero ojo, tienen que estar facultados para realizar esa labor, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, la diligencia en el incumplimiento. La deuda que vaya a adquirir una persona que conscientemente sabe que se debe, entonces esa persona que es consciente va a actuar como un buen padre de familia, es decir, como un buen padre de familia responsable de sus hijos, de su familia. Él sabe cuáles son las obligaciones que él tiene como cabeza de familia. Si yo tengo una deuda, yo tengo la obligación de cumplir y honrar esa deuda, como un buen padre de familia, como un buen padre de familia que podría mantener a sus hijos cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de ellos. Lo mismo va a hacer el deudor, cumplir o tener la diligencia de un buen padre de familia en el sentido de que va a honrar y va a cumplir con sus deudas a todos aquellos a quienes le debe, a la infinidad de acreedores que pueda llegar a tener. Muy bien. Luego tenemos lo que vendría a ser el objeto del cumplimiento. Este objeto del cumplimiento implica justamente la obligación del deudor de custodiar la cosa debida hasta su entrega al acreedor. Si de alguna u otra manera el deudor es el depositario de la garantía, este está obligado a mantenerla y a cuidarla. No puede disponer de ella porque no es propietario. El propietario es el deudor. Simplemente el acreedor tiene en su poder un bien que va a ser utilizado en un futuro en caso de que el deudor no cumpla con la deuda, ¿no es cierto?
Y ahí es donde nacen estos efectos liberatorios. Dice, el cumplimiento que no corresponda conforme a los términos pactados en la obligación no es exacto y por consiguiente no es liberatorio para el deudor, salvo que el acreedor consienta ello. Hay ciertos actos que liberan al deudor, pero esos actos van a estar acordados previamente entre los dos, porque el deudor no va a decir libremente, me libero yo solo de la deuda, no. Quien va a liberar a una persona, a un deudor, es una autoridad judicial quien va a liberar, porque ha cumplido ciertos requisitos y ciertos formalismos para poder haber honrado esa deuda, ¿no es cierto? En ese entendido, el cumplimiento o el tiempo para cumplir tiene que estar establecida dentro del acuerdo o el convenio, porque es parte fundamental de cuándo es el momento oportuno que va a tener el deudor de poder honrar la deuda y cuándo es el tiempo oportuno para el acreedor a exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces estamos hablando de dos posiciones completamente idénticas, obligaciones recíprocas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, cuando al haber la negativa por parte del acreedor de, de no recibir el pago, el deudor puede optar justamente por recurrir a una autoridad competente. Y es ahí donde nace esta oferta de pago y seguida de consignación, que es a través de un juez donde yo con mi demanda le demuestro mi buena fe y la intención de querer honrar la deuda, pero no lo estoy haciendo como acordamos previamente, sino que lo estoy haciendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma de pagar. Y si quiere que yo pague de una forma correcta, entonces le puede pedir al acreedor que le dé ciertas facilidades de poder ir honrando como quiere el acreedor, ¿no es cierto? Entonces ahí va esa figura. Pero la oferta de pago seguida de consignación es simplemente recurrir ante la autoridad judicial competente, explicarle los motivos del por qué el deudor, perdón, el acreedor no quiere recibir el pago de la deuda y el juez, dentro de lo que cabe, dentro de las legalidades, admitirá esa solicitud o simplemente la rechazará. ¿Ok? Eh, Dentro de lo que es la oferta real y la oferta de intimación, son justamente dos términos fundamentales. Dentro de esa oferta real, cuando la obligación que se pretende extinguir tiene por objeto dinero, títulos de crédito que deberán ser entregadas en el domicilio del acreedor. Entonces, cuando hay una obligación, hay una pretensión de poder honrar y extinguir la deuda, puede hacerlo siempre y cuando nazca de su voluntad el deudor y vaya y cumpla con y honre la deuda. Pero cuando no quiere cumplir con la deuda, es más, no le queda otra al acreedor que iniciar un proceso judicial, lo va a hacer a través de una intimación, lo voy a intimar a pagar, porque lo voy a citar, lo voy a convocar, lo voy a llamar a que se siente y conciliemos los dos y lleguemos a un acuerdo. Pero ese acuerdo lo vamos a plasmar justamente un acuerdo de conciliación. O por último, en este caso, lo intimo a pagar, lo obligo a pagar a través de una carta notariada. ¿No es cierto? Muy bien. La consignación da lugar cuando se ha hecho la oferta ante la negativa del acreedor de recibir la deuda. Entonces, solicito y le pido al juez, señor juez, hay esta oferta, no la quiere aceptar. Si usted me libera, yo le entrego el vehículo, el lote de terreno, los derechos o las acciones, le entrego a usted para que usted lo intime o lo convoque a recibir justamente esta forma en que yo tengo para pagar. ¿No es cierto? Otra figura fundamental es justamente la dación en pago. Y la dación en pago no es otra cosa más que el simple hecho de que opera casi idéntico que la oferta de pago seguida de consignación, simplemente que aquí hay la aceptación del acreedor de recibirle de una manera diferente a la deuda.
Entonces, la naturaleza jurídica de la dación en pago es justamente está dado a que él acepte, el acreedor acepte, porque lo que él quiere es que le pague. De alguna u otra manera, lo que quiere el acreedor es que su deudor honre la deuda, pague la deuda. En ese entendido, eh, le va a aceptar lo que él le ofrezca. Obviamente dentro de los márgenes legales y dentro de justamente llene o satisfaga justamente al acreedor el pagarle de esa manera. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos finalizado justamente el día de hoy este video, el cual espero ustedes puedan verlo y más o menos ir teniendo una clara idea de lo que más o menos el fin de semana de una manera integradora vamos a participar y vamos a desglosar estas dos unidades. Muy bien. En cuanto a lo que vendría a ser eh, la, el trabajo que ha sido establecido o ha sido dado. En sí, la primera actividad que está fijada ya para este día jueves es justamente 3 casos en los cuales cada uno de ellos tiene preguntas. En el caso número 1, voy a dar lectura. Fortunato Inocencio le dio prestado a Gastón Paganunca 100 bolivianos. Y estamos identificando el billete, el número de serie, etcétera, etcétera, todo. Suma de dinero que debe devolverle en el plazo de un mes. Y aquí van las interrogantes, las preguntas, las cuales ustedes tienen que responder haciendo uso del Código Civil, fundamentando jurídicamente, porque no solamente basta decir es el artículo tanto, sino que tienen que desarrollarlo, interpretarlo, explicar cuál es el sentido del artículo, el cual ustedes están basando y están fundamentando su respuesta. Eh, y vamos a resolver la primera pregunta. Dice, con relación al préstamo de dinero dado a Gastón Paganunca Fortunato Inocencio, ¿tiene el derecho real o un derecho personal? Ahí estamos hablando de una obligación, ¿no es cierto? Eh, un derecho real no sería la respuesta correcta si no es un derecho personal. ¿Por qué? Porque este estaría obligado a honrar una deuda. ¿Mm? Evidentemente, ¿tendría connotaciones reales de derecho real? Sí, ¿por qué? Porque va a garantizar con un bien. El mismo que si es una garantía hipotecaria va a tener un registro, una inscripción, una anotación, un gravamen. Pero más que todo, esta es una prestación cuyo derecho es más que todo personal, ¿no es cierto? Entonces, para resolver cada una de estas preguntas, se les va a permitir el uso de inteligencia artificial, pero de manera racional y verificable. Porque se entiende que la mayoría de los estudiantes, ¿qué es lo que hace? Eh, utiliza inteligencia artificial, pero no se toman la molestia de confirmar la fuente, el fundamento jurídico, el artículo. Entonces lo dejan así, es un copy-page, una copia y pegue de ese trabajo, que en sí no lo ha realizado el alumno, simplemente lo que ha hecho es darle instrucción, darle los prompts a la inteligencia artificial y él en medida o en la medida de cómo le estoy preguntando, me va a ir respondiendo. Entonces, se les pide, no utilicen mucho la inteligencia artificial. No quiere decir que no lo hagan, utilícenlo para ciertas referencias o para ciertas fuentes donde puedan responder jurídicamente la respuesta, pero no lo utilicen de manera irracional, indiscriminada, la inteligencia artificial basándose en que ellos le van a hacer o le van a resolver la actividad. También se recomienda que las actividades o los trabajos que vayan a presentarse, esas actividades o esos trabajos no sean copia fiel de su compañero. Entonces, por favor, si es así, yo me tomo la molestia de verlos, identificar. A veces hasta hacen un copia y pegue de todo, hasta los mismos errores, yo lo copio. Entonces, por favor, eso ténganlo en cuenta y es muy importante. También se les recomienda que suban la actividad en el tiempo y el plazo establecido.
Si existen más de 48 horas de retraso, lastimosamente ese trabajo no tendrá una calificación correcta o adecuada. Entonces, vayan tomando en cuenta, entren periódicamente a la plataforma y vayan viendo las fechas de las actividades las cuales ustedes tienen que ir resolviendo poco a poco. Muy bien. Por este primer video, ya que estamos entrando a la primera actividad, al primer encuentro, entonces estaríamos finalizando el mismo. Eh, por lo que eh, a lo largo de- del encuentro que vayamos a tener, espero ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes para ir resolviendo aquellas dudas que hayan nacido de estos dos videos. Están las diapositivas en la plataforma, pueden ustedes descargarlas y verificarlas, verlas, estudiarlas, analizarlas y hacer las observaciones que ustedes en su momento crean conveniente. Muy bien, no siendo más, ha sido un gusto y nos estamos encontrando el fin de semana para nuestro primer encuentro. Pasen buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Hasta luego.